haciendo separación entre lo que nos une como familia, lo que nos une como familia en Cristo, teniendo en el corazón el deseo de que el Señor pueda hablar a esta congregación. Quisiera compartir con todos vosotros una de las últimas caricias del Señor a mi corazón. Se encuentra en el capítulo 13 de Segunda de Reyes, verso 14. Me alegra ver a la gente, hermanos, familia, alegría de verlo. Capítulo 13, verso 14, Segunda de Reyes. Leeremos algunos versos en este texto hermoso de la palabra del Señor, donde hay verdades que nos rasgan el alma solamente por leer los textos. Estaba Eliseo, enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él el rey Joás, y llorando delante de él dijo: Padre mío, cargo de Israel y su gente de a caballo. Le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando, dijo Eliseo: saeta de salvación del Señor, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Verso 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando en el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió. Amén. Y se levantó sobre sus pies. Amén a la palabra. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. Yo creo en estos textos no como algo que tengamos que leer y pasar de largo, sino como parte de la herencia del Señor que nos da y nos otorga, para que sea creída y vivida también. Entramos en el verso 14 con un enunciado realmente insospechado en medio de los profetas. La Biblia dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Está diciendo: enfermó y se murió de eso. Eso está diciendo la Biblia. El profeta Eliseo enfermó y murió de eso. De alguna manera, en aquel tiempo, Eliseo era constantemente, si repasamos el ministerio y la vida de este profeta de Dios, era la solución constante a Israel. Soluciona potajes, soluciona conflictos, soluciona enfermedades, soluciona muertes, y era la solución de Israel. Y de alguna manera lo que nos quiere decir el Señor en este momento es que la solución de Israel estuvo enferma. Pero aun estando enferma la solución de Israel, no dejó de ser solución. Amén. Gloria a Dios. Estaba enfermo de la enfermedad de que murió, pero aun en esa enfermedad
tuvo solución para Israel. La enfermedad no pudo con la determinación y lo que Dios había depositado en el profeta. Y como hemos leído a partir del verso 20, dice que murió de esa enfermedad, y entendemos de que aun después de muerto seguía siendo su función. Porque alguien cayó en el sepulcro casualmente de Eliseo, y al tocar los huesos de Eliseo, aquel muerto resucitó. Yo creo en esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eliseo. Podríamos estar hablando de los milagros de Eliseo bastantes horas. Creo, y no creo que me equivoque, que después del Señor Jesús fue el profeta que más milagros ha hecho, están escritos en la palabra. Por ejemplo, un día purificó las aguas con sal, otro día unos osos le obedecieron a su maldición, prospera el aceite de la viuda, manda a Naamán, ¿os acordáis?, a bañarse en el río Jordán, lo sana de lepra. Que para mí el milagro más grande de ese acontecimiento no fue que Naamán fuera sano en el río Jordán, sino que un general sirio obedeciera a un profeta de Israel. Este sí que es un milagro. Hirió a Giezi con lepra por su palabra, hirió a gente con ceguera, resucitó a un niño, abrió los ojos de ciegos en Samaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto para una simple cuestión, un simple fin, una simple meta: la gloria de su Dios. Amén. 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 La gloria de su Dios. Amén. Y aquel profeta viejo ya, anciano, enfermo, acontece en este último hecho de su vida que el rey Joás, rey de Israel, desciende de su palacio a la choza del profeta Eliseo. Y al entrar en aquel lugar hemos leído: el rey se pone a llorar, lo mira y le dirige estas palabras: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Me encanta la expresión que utiliza la palabra siempre, nos habla por medio de verbos y detalles y comas y acentos. Y aquí en este momento entendemos la posición en la que estaba Joás. La Biblia dice que Joás descendió a Eliseo. De alguna manera se puede entender de que el profeta estaba abajo, ajeno a los asuntos de palacio. Eliseo, a pesar de ser el hombre más famoso, más que el rey, Eliseo era más famoso que el rey, más que Messi en Israel. Eliseo estaba ajeno totalmente a los asuntos de palacio. No se mezcló con la política. A pesar de ser más famoso que todo el mundo, buscaba siempre el secreto del Señor. Que Eliseo realmente no tenía lugar en la corte. ¿Cómo empezar a hablar acerca de esto? Os diré que por años hemos visto a iglesias prosperadas y a hombres prosperados que el Señor ha permitido que hallen fama delante de los hombres y que en su tiempo Dios ha utilizado. Pero también existe este patrón, hermanos. Hombres muy usados por Dios, muy utilizados, que morirán secretamente, que estarán ocultos por siempre, a pesar de haber hecho milagros, no tendrán una congregación prominente, y solo de vez en cuando se hablará de ellos. Existe este patrón en la palabra. De alguna manera, el Señor ha comprendido, ha entendido, ha visto y nos ha hecho entender a mí personalmente de que para preservar la pureza de un mensaje, de un predicador, de una congregación, el Señor tiene que preservarlos de bastantes éxitos. Voy a repetirlo. De alguna manera lo que el Señor instruye a mi vida es que a pesar de tener o de ver en hombres un mensaje impresionante, con una capacidad increíble, el Señor preserva de que ese mensaje sea mancillado o esa integridad sea doblegada por medio de la falta de popularidad, por medio de la falta
de ascensión en puestos académicos o incluso evangélicos en el pueblo de Dios. De alguna manera lo que pretendo decir es que hay mucha gente en el secreto del Señor que está siendo preservada de los éxitos de la iglesia. Eliseo no tenía lugar en la corte a pesar de todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque ciertamente tenía virtudes para estarlo. Era un hombre que tocaba a los leprosos y los sacaba. Tremendo. Un hombre que con la palabra y con su acción resucitó a un niño. ¿Quién no quiere eso en la corte? Todos los reyes lo quieren. Sin embargo, Eliseo mandó a unos osos que se cargaran a gente. Y esa parte del profeta no tiene cabida en la corte política, de depende de qué lugar. No encaja la versión del profeta que maldice. Luego, para preservar esa versión de profeta que maldice, nos mantiene alejados del éxito. Eliseo no visita el palacio a pesar de ser un hombre conocido en Israel. Pero a veces el palacio visita a Eliseo. El rey desesperado, el rey Joás, sabe y conoce y perfectamente conoce el camino que da a la puerta de la casa de Eliseo. Sabe el rey dónde encontrarlo. Más digo, que la piedad que había en Eliseo tenía alergia a las altas posiciones en la esfera eclesiástica. Porque si alguien quiere conocer a un hombre, que le dé un lugar. Mientras no hay un lugar que se le sea dado a un hombre o a una mujer, puede ser una persona humilde, pero cuando se le da un lugar se manifiesta, y lo he visto incluso en mi iglesia, se manifiesta realmente quién es tal persona. Las alturas celestiales, los puestos más altos en el Señor, están marcados en la tierra por posiciones de humildad. Voy a repetirlo. Las alturas celestiales en Dios, los siervos más comprometidos, la gente normalmente, por norma, no digo que haya excepciones, las hay, las conozco, ¿vale? Hay excepciones de que Dios bendice a un hombre que es humilde y lo lleva hasta lo más alto, puede pasar, pero por norma las alturas celestiales están marcadas en la tierra por posiciones de humildad. A lo mejor Dios no quiere que tengas éxito porque el éxito nos corrompe. Esperamos un local más grande, esperamos pastorear a más, esperamos cómo es que el mensaje no sale por las redes, cómo es que no soy famoso. Está preservando Dios, está preservando la integridad. Los generales de Dios, realmente, hermanos, ocupan normalmente sillas de vida. Muy cómodas, sencillas y humildes. Y en esta posición estaba el profeta Eliseo. Yo cuando ministraba este mensaje en mi iglesia, y aún no está colgado, por eso lo puedo predicar, me alegraba pensar que yo podía mirar alrededor en la casa de la cual pastoreo, ver a los jóvenes que ahí había y entender de que nadie estaba ahí por un sitio que se le diera, porque no se le da sitio a nadie. Amén, amén, amén. Hemos vivido, nos hemos criado en un lugar donde los jóvenes se sientan adelante porque aspiran a ser del coro. Amén. En mi iglesia, y espero que pase lo mismo aquí, no hay esa aspiración en los jóvenes. No hay aspiración a ser candidato ni a predicar en un púlpito. Su aspiración solo es una: la Biblia. Amén. La palabra, la escritura, predicar en las calles, subirse a un banco y empezar a vocear la palabra de Dios. Me alegra el alma, porque lo que tenemos ahí no aspira a ningún lugar, solo aspira a ser de Dios. Amén. Me hace bien esto porque hemos cambiado este aspecto de ministrar a la juventud. No hay coro, hay un piano, dos voces y normalmente casi nunca cantamos.
Por norma siempre estamos orando y buscando al Señor. Pero siguen viniendo y siguen guardando ese lugar, se siguen comprometiendo con la obra, a pesar de que saben que quizás nunca alcancen ningún lugar. Los tronos religiosos por norma los ocupan siervos en decadencia, pastores con carrera de políticos, pero que no son realmente los siervos que Dios escogió. Para mantenerse en la cumbre hay que vender mucho, mucho y mucho. Normalmente quien no arranca páginas de la Biblia será escondido para que se mantenga de esta manera. Creo que esto quede claro. Para que nos mantengamos en integridad, Dios nos evita los éxitos. Voy a repetir. Si usted está pensando en por qué de mi situación o por qué de la situación de fulano o mengano y no entender el trato del Señor, el mantenernos en integridad es más importante que el deseo de nuestros corazones. Y mantenernos en esa integridad de pureza con el Señor, en esa soledad con Él, incluso en esa enfermedad que no sana, es parte del plan divino para conservarte en sus manos. El Señor escribe nuestro futuro en humillación, mientras que las ofertas de los hombres nos obligan a arrancar páginas de la Biblia. Os digo un secreto. Yo estaría en lugares muy altos si hubiera arrancado textos de mi corazón, si hubiera arrancado ideas de mí, si hubiera arrancado doctrinas que creo con toda mi alma que son bíblicas, si me hubiera codeado políticamente, estratégicamente con gente a la que, haciéndole un poco la pelota, o invitándolos a la iglesia, o dándoles lugar como grandes hombres de Dios, eso me hubiera hecho que yo hubiera alcanzado lugares de preeminencia en el estatus evangélico. Pero eso me obligaba a callar ciertas cosas que no puedo. Eliseo no cayó, Eliseo maldijo. Aleluya. Eliseo maldijo. Qué locura, ¿verdad? Eliseo se mantuvo íntegro en una choza, enfermo de la enfermedad de Jesús. Tampoco subió a palacio después del triunfo que vemos en este momento. Cuando le da la victoria al rey de Israel, de alguna manera no aprovecha esa victoria para acceder al palacio, sino que se mantiene en casa y muere en el anonimato. El rey sano tiene que asumir que Eliseo enfermo sigue siendo el carro de Israel. En este pasaje hay algo que no se entiende. Un rey sano debe traer medicinas a un anciano enfermo. Esa era la norma. Pero aquí la medicina a Israel la tiene el enfermo. Y es que a veces, hermanos, nos ocurre así. A mí he visto en el contexto en el cual vivimos mucha gente que en su enfermedad, en su decadencia, en su pobreza, a veces incluso es el primero que pone el plato en la mesa para los demás. El rey de Israel tiene que obedecer al profeta. Y abro el mensaje aquí, empieza lo que quisiera compartir con todos. Nadie se crea que este mensaje es un mensaje para aliviar a los que practican pecado. De ninguna manera. Este mensaje es para despertar conciencias, pero para que aquellos que viven en debilidad sin saber si va a ser sano, entiendan que Dios los conserva así con su propósito. He puesto un título a este mensaje, y el título es este: El secreto de la debilidad. El secreto de la debilidad, porque hay un secreto en ella que quisiera compartir con vosotros. Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de Jehú.
Es brutal, hermano. Si es que este verso en la Biblia da risa. La Biblia nos enseña que hay un Dios que sana. Amén. Un Dios poderoso. Y que tiene a uno de sus profetas enfermo de la enfermedad de que murió. Pero no termina ahí. No solamente está enfermo de la enfermedad de que murió un profeta, sino que es un profeta que ha resucitado a muertos. Amén. ¿No puede orar el profeta por sí mismo y sanarse? ¿Cuántas veces Dios escuchó a este profeta para sanar a otros? ¿Cuántas veces la voz de Eliseo llegó al trono del Señor, escuchó el Señor su oración y sanó a los demás? Amén. Pero el clamor de Eliseo en este pasaje está provocando que Dios se ensordezca y no cumpla el deseo del profeta en él. Eliseo está enfermo de la enfermedad de Dios. Es útil para los demás, es inútil para sí mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Útil para los demás, inútil para él. Su oración ha sido útil para los demás. Su oración no ha sido útil para él. Quizás haya alguien aquí que se vea en esta situación, que su oración es útil para los demás, pero Dios no le escucha a él. Eliseo no se amargó en sobremanera hasta el punto de decidir: si no me sanas a mí, no ayudo a los demás. Amén, amén. Porque hay gente que vive en este conflicto con Dios, pide para él y al no verse él sano, no procura la sanidad del vecino, no procura la sanidad del que tiene al lado, no procura la sanidad del hermano. Dios determinó, aleluya, me encanta, que Eliseo sirviera a Dios enfermo. Amén. Gloria a Dios. Es la voluntad de Dios que le sirviera en una total debilidad, en una enfermedad que lo mató. Quisiera que escucharas ahora esto. Siempre había una alabanza que creo que está totalmente equivocada. Tu amor me hace fuerte, me fortalece o algo así. Hermanos, nuestro problema no es la debilidad. Nuestro problema es nuestra fuerza. Amén. Amén. El ser tan fuertes nos desvía. Amén. Así es. El problema de Dios no brega con nuestras debilidades. El problema de Dios brega con nuestras fuerzas. Somos tan fuertes de aquí. Tenemos unos argumentos tan poderosos a veces, unas ideas intocables a veces. La debilidad no es el problema de Dios en nosotros. La fuerza es lo que nos desvía de Dios muchas veces. Por eso Dios añade debilidad en nosotros para que le seamos útiles. Amén. Aleluya. Aleluya. El estar sano me desvía. Amén. Por eso, al ser demasiado fuertes, Dios añade una debilidad en mí para que en esa debilidad me doblegue ante Él. Amén. Digo más, y escuchad bien, esto es muy alto y muy grande. La debilidad es un requisito indispensable para el llamado. Amén. Otra oportunidad. La debilidad es un requisito indispensable para el llamado. Dios no llama a nadie fuerte. Amén. Dios llama a los débiles. Si usted no es débil, no será llamado por Dios. Si usted no flaquea, no verá el poder de Dios en usted. Es por eso que el Señor enseña en Lucas en el capítulo 14: cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Fijaros, y qué locura. Para la gran cena, el requisito, escuchad hermanos, para la gran cena, una de las maneras que tiene el Señor de enseñar en aquel día, cuando nos juntemos con Él en el cielo, para esa gran cena, en el capítulo 14 de Lucas dice así: le dijo a su siervo: ve pronto por las plazas
y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, hermanos. No llama a los sanos, no llama a los fuertes, no llama a los poderosos, llama a los ciegos, llama a los sanos y a los cojos para que se sienten en su mesa. Dice más, ve por los caminos y dice, y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuérzalos a entrar! Si tengo que entender mi llamado, yo no soy alguien al que el Señor haya invitado a su mesa. No lo soy. Yo soy alguien que me ha forzado a entrar. Gloria a Dios. Yo he sido invitado, hermanos. A mí me lo hace a la fuerza. Tal como si quieras o como si no. Porque el llamado es a la fuerza. No te invita, te fuerza a entrar. No lo hace con los fuertes. Lo hace con los débiles. Así que, si usted es débil, bienvenido a la gran cena. Los débiles no irían a la gran cena. No se presentarían ante ese lugar de excelencia. Por eso el Señor los fuerza. La debilidad, aleluya, es el requisito indispensable del llamado. No ha llamado en toda la Biblia a nadie fuerte. No llamó a Goliat, llamó a David, hermano. No llama a un pueblo prominente, llamó a 4 locos que no tenían absolutamente nada. La Biblia dice, os llamé Israel por ser el pueblo más insignificante de la tierra. Lo peor de lo peor, los forzó a ser su pueblo. A mí no me está invitando a entrar, a mí me está forzando. Aleluya, hermano. Me está forzando. Lo pone aquí. Cuando yo leo esto, me emociono de esta manera. No te preocupes, yo tengo aquí. Entiendo que yo no puedo ser un invitado a la cena porque mi presencia empobrece la casa. Nunca un cojo puede ir a una cena de esta manera, un ciego. ¿Cómo es tan grande todo esto que, ¿saben por qué invita a los ciegos? Porque los ciegos en la cena no pueden comer por sí solos. Necesitarán a alguien que les dé de comer. Porque aquí está Él para socorrer a los débiles, y aunque usted se vea indigno. Repito, que nadie interprete este mensaje para los que practican pecado. Este mensaje es para el débil, para aquel que le cuesta, para aquel que cae y es levantado por Dios. Es forzado, porque el levantamiento es nuestro, hermanos. Que nadie se levanta por sus fuerzas. Que nadie es levantado por su vigor. Una mano santa que viene de una cosa es ser invitado y otra cosa es ser forzado. Yo soy forzado. No me puedo olvidar de eso. Me es imposible, soy forzado. Si contemplamos el texto que hemos leído, es alucinante como el enfermo profeta Eliseo ya no tiene ministraciones de ponerse encima del niño, ya no tiene administraciones de soltura, solo tiene una administración, hermanos. Si contempláis este texto constantemente, por 7 u 8 veces en 4 textos, se dice la palabra, y dijo Eliseo. Y dijo Eliseo. Y otra vez dijo Eliseo. Eliseo ya no tenía más administraciones que uno. Lo dicho. La fuerza de ese profeta en debilidad era aquello que decía, lo que hablaba, lo que soltaba por la boca. Porque en lo que decía no había enfermedad. Aleluya. Yo cuando me sé débil, me sé que no sirvo para nada, solo me queda uno, lo dicho.
Amén. Es cuando suelto esta, cuando todo va bien. Es cuando dejo escapar esto de mi boca. No hay administraciones, no hay nada, no hay fuerza, no hay vigor, no hay nada. Somos todos enclenques, paralíticos, tetrapléjicos. Amén. Pero tenemos en nuestra ¡Aleluya! la palabra de Sí, Dios. Señor. La actuación del profeta se limitaba en decir, hablar la palabra. Y si usted está en debilidad, venga al consejo de Dios, venga. Amén. Tiene algo que no puede enfermar ni es débil, algo fuerte, Amén. intocable, perfecto, precioso, la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Aquel rey desordenado, Joás, entró y Eliseo le dijo, bueno, voy a dar victoria a Israel, toma el arco y la flecha, abre la ventana que da al oriente. El rey Joás lanza la flecha, pero si lanza Joás solamente y el profeta no dice nada, la flecha no va a ningún sitio. Pero es porque la palabra del profeta estuvo en la voluntad de la flecha. Es cuando la palabra está en medio nuestro que tendremos todo el éxito. Mira, David no da el blanco si esa piedra no la dirige Dios. Es imposible. Debilidad nos fuerza en entrar. Nos fuerza a entrar. Dios deja debilidades en los suyos. Porque la debilidad tiene un secreto, un gran secreto. La debilidad, ahora un momento de teología misteriosa. La debilidad crea una necesidad. Es flipante esto, Esto vale 1000 euros de verdad. La debilidad en alguien provoca una necesidad. Si alguien no tiene una debilidad, no se verá necesidad. Luego, de alguna manera, desde Edén y en Edén se generó en el hombre la necesidad. Gloria a Dios. De la autonomía de Adán se llegó por el pecado a la dependencia en Adán. Brutal, Esto tiene mucha fuerza. Voy a repetirlo. Adán era autónomo. Haz lo que quieras en el huerto. Eres el virrey de la tierra. Enseñoreate sobre todo lo que hay. Sin embargo, a partir del pecado se crea una dependencia, un cambio radical en él. Adán ya no es autónomo, el hombre es dependiente de Dios. De alguna manera, hermanos, Satán espera que la reacción del pecado sea una reacción luciferina en el hombre, es decir, como pasó en él, aún sea más independiente el hombre, pero lo que provocó el pecado es que el hombre viniera a la dependencia de Dios. Amén. Aleluya. Para abrirme la cabeza aquí esto, voy a repetirlo. Lo que provocó el pecado, el efecto del pecado que no quería Satanás, era que el hombre dependiera de Dios. Quería hacer al hombre más autónomo, pero de alguna manera Satanás propició un ser humano dependiente de Dios. Amén. ¡Wow, hermanos! Por eso Satanás algunas veces exhibe nuestras debilidades para humillarnos. Escuchad, exhibe lo débiles que somos para humillarnos, pero cuando se encuentra un cristiano maduro, le esconde la debilidad porque entiende que si lo envanece será débil. Amén. Pero si le muestra la debilidad, dirá Dios. Amén. ¿Entendéis lo que os digo? Lo voy a intentar explicar. Exhibe a veces la debilidad nuestra en los cristianos primerizos, porque cuando uno es primerizo se ve débil y se descompone, pero cuando uno es maduro, la debilidad lo lleva a Dios. Amén. Así es. La estrategia en contra de la iglesia de Satanás, o no la iglesia es más, la estrategia de Satanás en contra de la iglesia es hacer de la iglesia un pueblo orgulloso, fuerte. Muy bien. La estrategia de Dios es hacerlo débil. Amén. Para que en su debilidad
que necesita de un Lázaro que lo lleve. Amén. Un ciego que no ve, un cojo que no anda. El desastre del pecado dio a luz debilidad y en consecuencia necesidad. Es por eso que usted y yo, débiles, necesitamos al Emmanuel, Dios con nosotros. Si os fijáis, hermanos, es brutal. Si os fijáis, en cada tentación que nos provoca el enemigo, se genera una salida inmediata para el cristiano. La que dice, en cada tentación hallaréis una puerta de escape, una salida. ¿Saben lo que significa esto? Es que en cada tentación producida por Satanás en nosotros, ahí está Dios creando un nuevo escenario, con una puerta de salida para sus débiles hijos. Crea debilidad para que tengas una salida. Para que sepas acudir ahí. Sí, hermanos. ¿Y cómo no ir a aquel escenario que tenemos que recurrir a cada mensaje y si no es un fraude de mensaje? Cuando el Señor muere, las rocas se parten, el cielo se oscurece, las piedras se rompen, anochece de repente. Esto me está gritando una cosa. ¿El qué? La debilidad de Dios. Estás hablando, loco. Hermanos, Dios es débil. Tiene una debilidad. Aleluya. Cuando yo voy a ese escenario, encuentro que hay una reacción que no ha ocurrido nunca. Las rocas no se parten cuando Israel fracasa. El cielo no se oscurece cuando perece el pueblo. Pero cuando el Hijo de Dios es torturado, crucificado y muerto, la debilidad del Creador provoca que la creación suya se lamente por él. La debilidad del Padre es su Hijo. Sí, él es débil solamente en un área, cuando toca a su Hijo. Se rompen las piedras, se oscurece el sol. Cuando su Hijo es roto, él reacciona. Gloria a Dios. ¿Qué me dice esto? Bien fácil. ¿Saben en lo único que descanso, hermanos? En que el Padre es débil por su Hijo. ¿Qué significa esto, loco? ¿Qué estás contando? Sí, porque mientras el Padre sea débil por su Hijo, abogará por mí. La Biblia nos cuenta que el Hijo está ante el Padre como abogado intercediendo por mí. Si la debilidad de Dios es su Hijo, se lo escuchará y escuchará mis ruegos también. Muy bien. Puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Lo que me muestra esta debilidad es un Dios llorando porque su Hijo es muerto. Si la Biblia nos cuenta, y voy a ir rápido hacia el final del mensaje, si la Biblia nos cuenta que en la debilidad del Hijo fue oído, en Hebreos hay un texto que dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En esa debilidad de Cristo, el Padre lo oyó. Cuánto más ahora en su glorificación. Descanso solamente en eso. ¿Saben cuál es mi descanso? El descanso de la iglesia es que Dios te ama. No, hermanos, el descanso mío no es que Dios me ama. El descanso mío es que Dios ama a su Hijo. Yo descanso en el amor del Padre al Hijo. Gloria a Dios. El mensaje no es Dios te ama. El mensaje es tranquilo porque Dios ama a su Hijo. Y amando a su Hijo me lleva con él.
Amén. Gloria a Dios. entrará en el cielo todo lo que sea de su Hijo. Amén. Amén. La debilidad es parte del llamado en nosotros. Recta final. Tan débil estuvo Eliseo en esa enfermedad sirviéndolo. Llegó a enfermar de la enfermedad de que murió. Que en el verso 20, como hemos leído, muere Eliseo, fue sepultado. Y cuando las bandas armadas iban a Israel, alguien estaba enterrando a alguien y ¡ay, que vienen! Tiraron un muerto en el sepulcro de Eliseo. Y me encanta cómo dice la palabra, dice, y entonces, tendría que decir, el muerto tocó al otro muerto y revivió. Pues dice eso. Dice, el muerto tocó los huesos de Eliseo. Este muerto está muy vivo. Gloria a Dios. Tocó los huesos de Eliseo y cuando los tocó, revivió. Los huesos de un santo resucitan muertos. Amén. Yo me quiero rodear de gente. Amén. Ya nos conocemos de siempre, pero cada vez el valor de nuestra unión se entreteje con Biblia y no con amistad ni cariño. Así es. Quiero juntarme con gente así, que sus huesos me revivan. Yo lo creo, yo estoy triste en casa, me acuerdo de David Brainerd, por ejemplo, un misionero, y resucito. Me acuerdo de Wesley y me vengo arriba. ¿Sí? Recuerdo los mensajes de Leonard Ravenhill y resucita mi alma, porque los huesos de los muertos en él tienen poder. Amén. Eliseo llegó a la debilidad máxima. ¿Cuál es? Estar muerto, y ese es nuestro llamado. Muertos en Cristo. Amén. La debilidad máxima es esa, es la dependencia total de Dios. Amén. Estar muerto para el mundo solo significa una cosa: soy totalmente dependiente de Dios. Amén. ¿Os dais cuenta? Si estáis muertos y los huesos de Eliseo son capaces, o recordar a alguien que ha predicado, ha formado parte de ese plan de Dios, nos puede resucitar. Cuando Timoteo está en una fase de caída, el apóstol Pablo dice: Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Amén. Del linaje de David. Gloria a Dios. Acuérdate de qué es lo que él no resucita. Es imposible cuando uno se acuerda de él. Ya Eliseo no podía poner manos, estaba muerto, pero alguien chocó con Eliseo. Cuán valioso es chocar con los santos. Cuánto valor tiene un siervo de Dios, un ángel de Dios. Yo creo en esto, creo mucho también en el contacto. Últimamente estoy un poco obsesionado con esto. Tocar, las personas se tocan. La Biblia habla mucho de esto. El Levítico acerca de la imposición de manos del sacerdote a la vaca para que le traspasara los pecados del pueblo. La Biblia habla de que los ancianos pongan las manos sobre los enfermos salen traspasando de alguna manera una sanidad, algo que hay virtualmente, y no virtualmente, sino específicamente en el contacto de un santo. Yo creo que estar cerca de un hombre santo es santifica. Estar cerca de hombres de Dios es un valor añadido a este camino. El secreto de la debilidad. ¿Cuántos débiles hay? Escúchame, Dios lo dejó allí para que seas dependiente. Amén. Gloria a Dios. Hay un secreto en la debilidad. ¿Qué secreto? La debilidad es como la cueva de Dios en el hombre. Es como el Adulam. ¿Os acordáis de Adulam? Sí. ¿Os acordáis de David cuando va a la cueva de Adulam y se le juntan los necesitados, los endeudados, y todos aquellos se juntan a David? Pues la debilidad es la cueva de Dios en el hombre. Dios se esconde en nuestra debilidad. De alguna manera es el hueco que nos humilla, y es donde se sienta Dios, escucha, donde se sienta Dios para actuar con su poder. Gloria a Dios.
Luego, no menosprecies la debilidad, porque la debilidad es el hueco donde Dios entra en tu vida para actuar en con su poder. Secreto de la debilidad, termino. Un secreto es algo que se guarda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabéis guardar secretos? Bueno, Dios guardó este secreto por muchos cientos de años, miles de años. Y es por eso que no revela el secreto de la debilidad cuando una piedra mata al gigante. No dice por qué. No revela el secreto de la debilidad cuando un pueblo de esclavos se vuelve el terror del mundo. No revela el secreto de esa debilidad. No lo revela. No revela el secreto de la debilidad cuando Israel da vueltas a una muralla y las murallas caen sin sustancia. No revela el secreto de la debilidad. Pero, ¿verdad que cuando alguien guarda un secreto y han pasado días y estás con alguien muy íntimo, a veces se te escapa? ¿Sí o no? Mira, sí, se te escapa. Bueno, pues Dios guardó por miles de años este secreto hasta que estuvo con un íntimo. Su íntimo es el apóstol Pablo. No lo reveló cuando mató al gigante David, no lo revela cuando las murallas caen, pero un día Pablo está orando al Señor y dice: quítame este aguijón, que no puedo soportarlo. Aleluya. No puedo aguantar ser así. ¿Por qué no me lo quitas si el Señor se le escapa el secreto? No has entendido. Mi poder se perfecciona. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Bienvenido al llamado, hermanos. Aleluya. Le revela el secreto porque es tan insistente Pablo. Por 3 veces se lo he pedido. Bástate mi gracia. Lo he guardado durante años, pero es que mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Amén. Impresionante. Impresionante. A los que no acabáis de fortaleceros, que sepáis que el no de Dios es parte del plan para que su poder se propague. Gloria a Dios. A los que seáis débiles hasta la muerte, el sí de Dios nos hará fuertes. ¿Qué prefiere Dios? ¿Un pueblo fuerte o un pueblo necesitado? El pueblo fuerte se olvida de Dios. El pueblo necesitado acudirá. Vamos a terminar.